Ya, miren, hoy día comenzamos con el último tema del año escolar 2021. Lógicamente, ustedes saben que el año escolar ha sido muy sui generis, muy especial en que donde hemos tratado de nivelar de la mejor manera. Vimos todo un primer semestre desarrollando las habilidades de comprensión lectora y solo ahora a partir del segundo semestre hemos entrado en lo que respecta al primero medio. No vamos ni siquiera a terminar con la primera unidad de primero medio, pero al menos lo que nos concierne a la comprensión lectora y a las habilidades que ustedes tienen que manejar, eso debería estar listo. Y me estoy preocupando de que vean este último tema, porque en esa prueba del 22 del apto aparecen poemas. Aparecen poemas. Y ustedes algo saben de los poemas. Recuerda el concepto del género lírico leyendo la siguiente información, chiquillos, pero aquí yo les voy a mostrar un video también para que se recuerden. ¿Alguien se recuerda? ¿Qué cosas se recuerdan del género lírico o de las canciones? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función del género lírico? ¿Por qué se escriben canciones? ¿Por qué se escriben poemas? ¿Por qué los autores, las personas, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, la misma Violeta Parra, ellas escribían canciones o poemas, chiquillos? ¿Por qué lo hacían? ¿O para qué? Ya, vamos a ver si nos acordamos de algunas cosas. Vamos a leer y irnos acordando. Y miren, el género lírico es una expresión literaria escrita en verso o en prosa. ¿Ya? Vamos subrayando. Escrita en verso o en prosa. Ay, perdón que está medio helado acá, chiquillos, perdón. La obra lírica es subjetiva, pues está centrada en la precisión del poeta frente a las personas, hechos o cosas. ¿Ya? En ello, ¿qué elementos hay? Fíjense, el poeta es quien escribe el poema, es decir, el autor. Lo mismo que en el género narrativo, como en los cuentos, en las novelas, tenemos al escritor. Al escritor, quien es quien escribe la obra. Aquí es el poeta, él es el autor. El hablante lírico es la voz al interior del poema, que expresa, mire esto, que expresa sentimientos o visiones de mundo, ideas o visiones de mundo. El hablante lírico tiene la misma figura del narrador en el cuento o en la novela, en las leyendas, en los mitos, etc. Aquí lo que se hace, también en las canciones, es expresar sentimientos, ideas, reflexiones, pensamientos, pero se expresa. Por eso es subjetivo, es mi punto de vista, es el punto de vista de ese hablante lírico, de ese que puede ser un niño, una niña, una madre, un joven, un ente, una persona que habla, no sabemos, pero es etéreo, es decir, no tiene corporalidad, no es una, decimos, es esa persona, y es como es, no, es un hablante, es una voz, ¿ya? Una voz que puede ser cualquiera como que les dije recién. El temple de ánimo es el estado afectivo o emotivo del hablante, el estado afectivo. Mire, aquí muchos elementos se van por el mismo lado y como que se confunden, pero vamos, un poema ustedes pueden decir que es alegre, que es triste, una canción que da ánimo, que hace pensar, que emociona, que se sufre, que hay dolor en la canción, uno lo puede identificar. Hay diferentes estilos y temáticas. El motivo lírico es la idea, emoción o sentimiento sobre el cual el hablante lírico construye su poema. Pueden ser motivos líricos el amor, miren, fíjese así, la alegría frente a una actitud, el amor a la naturaleza, la nostalgia, la pena, la rabia, la resignación, la soledad, los celos,
Cualquiera de ellos, que nosotros los definimos como sustantivos abstractos, podrían ser temas, motivos líricos. Motivo lírico. ¿Cuál es el motivo lírico de este poema? El amor a la mamá, el amor al hijo, el amor del padre, el amor a la naturaleza, si es que habla de los árboles, de las flores, etc. El objeto lírico es el ser, la persona, animal, cosa u objeto personificado en el poema. Es el ser, miren acá, objeto lírico es el ser. Cada vez que se hace un poema o una canción es para alguien o para algo. Ese alguien o algo es el objeto lírico. Ese alguien o algo es el objeto lírico. El verso, ustedes lo ubican, los versos son las líneas de cada poema o de cada canción. Los versos de cada poema o de cada canción. Y la estrofa son el conjunto de versos. Ahí, por ejemplo, el poema que vamos a ver ahora va a tener solamente una estrofa y van a tener varios versos. ¿Bien, chiquillos? Entonces, objeto lírico es el ser y el verso, palabra, conjunto de una determinada extensión que produce ritmo y melodía. Pero es mucho más fácil decir que es la línea, el verso. Y la estrofa es el conjunto de versos que comparten alguna característica común de ritmo, extensión o tema. Aquí también hay temas que no están nombrados, pero un poema tiene que tener rima, tiene que tener melodía, tiene que tener ritmo, porque las primeras manifestaciones de los poemas fueron con música. Lo vamos a ver en el video. Fueron con música, con un instrumento que se llamaba la lira, que es un instrumento chiquitito, así como una arpa chica donde tocaban ahí, y ahí el poema entre que cantaba y hablaba y expresaba los sentimientos. Vamos a ver yo creo que de esto algo se acuerdan y alguna vez alguien lo ha visto, pero les voy a mostrar el video. Voy a poner aquí para que escuchen, compartir sonido, y lo vamos a ver aquí. Aquí. Concepto de género lírico, su clasificación, sus elementos y los elementos formales de la poesía. Tengamos presente la clasificación de la literatura en 5 géneros literarios. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira. Es escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía. En el género lírico predomina la expresión de las emociones o sentimientos respecto a una persona u objeto. El género lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en los poemas mayores y los poemas menores. El himno es una canción religiosa patriótica muy exaltada y expresa alegría y celebración. La oda elogia un tema u objeto, son alabanzas a sus cualidades. La elegía es de carácter melancólico, consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de un ser amado. La égloga es de temas amorosos, ambientado en la vida campestre donde la naturaleza tiene protagonismo. La canción es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. La sátira es un poema mordaz y es de carácter burlesco, utiliza la ironía y la ridiculización. Los poemas menores se caracterizan por su brevedad. El madrigal está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y pastoril. El epigrama es un poema ingenioso y satírico. Se diferencia de la sátira por su brevedad. La letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado. Un texto lírico se compone de varios elementos. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos, la voz que nos habla o el yo poético. El sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico. Todo poema tiene un sentimiento predominante. A este sentimiento le llamaremos motivo lírico. El temple de ánimo es el estado anímico en que se encuentra el poeta. El tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema. La actitud lírica es cómo se expresa el yo poético o hablante lírico. Puede ser enunciativa cuando narra hechos
apostrófica cuando se dirige hacia alguien o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior. La poesía tiene una estructura formal o externa. Sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema. El poema sería el todo, el conjunto de estrofas que conforman toda la unidad. La estrofa es el conjunto de versos, el verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo, la métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso. Recordemos que sílabas métricas son distintas a las sílabas normales o gramaticales. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso y el ritmo es la distribución proporcional y armoniosa de acentos. Pero veamos cómo se presentan estos elementos en un poema de José Martí. Podemos ver el poema como un todo, la estrofa como un conjunto de versos y podemos observar también la rima y su presencia ordenada bajo un esquema predeterminado. En la parte inferior vemos la métrica de los primeros versos y podemos contar 8 sílabas métricas. Si contáramos la métrica en cada verso encontraríamos orden y proporción. El ritmo se puede notar mediante la distribución ordenada de acentos rítmicos en cada verso. Como se puede ver, la mayor fuerza de voz en las sílabas de los versos se somete a un orden o distribución regular. Puedes ver el desarrollo de los géneros literarios en los otros videos de este canal y si la información compartida te ayudó, puedes suscribirte a este canal. Entonces, chiquillos, no sé, ¿ustedes se acordaban algo del género lírico, supongo, ¿no es cierto? De las canciones, los versos, las estrofas, y siempre ustedes lo tienen súper cercano, porque ustedes, la gran mayoría, escucha canciones, y en esas canciones tiene esa estructura, tiene ese objetivo, tiene esos elementos, entonces no es muy alejado de lo que ustedes ven, y saben, porque alguno podría decirme, ¿para qué sirve algo? Entonces lo mismo yo le podría decir, ¿para qué sirve esto? Y yo lo mismo lo podría decir, ¿para qué sirven las canciones? ¿Para qué sirven, ¿no es cierto?, las películas? Todo esto está en el ámbito de lo que es de nosotros, de nuestro interior, de nuestra subjetividad. No solo somos personas de cuerpo físico, sino que también tenemos un interior, y ese interior se manifiesta de estas maneras, a través del lenguaje, a través de la música, a través de los colores, a través de... Y eso es importante para que seamos personas. Si no tuviéramos aquello, seríamos robots, seríamos androides, ¿no es cierto? Otro tipo de ser en este mundo. Pero tenemos esta doble dimensión, y en esa doble dimensión también tenemos que conocer cuáles son los aspectos esenciales, porque si nos enfrentamos a ellos, y ustedes todos los días se enfrentan a las canciones, tienen que saber de qué tratan, cuál es el tema, ¿se fijan? Es lo mismo, mire, como acá en la guía, el objetivo es identificar la idea principal del poema, saber de qué trata el poema. También podemos decirle a alguien, mira, la canción se trata, hoy me gusta esta canción, ¿de qué trata? Entonces usted le dice cuál es el tema. El tema, acuérdense que o la idea principal, nosotros lo definíamos por el título en los textos literarios, en los textos no literarios, pero en estos textos que son literarios tenemos que leer el texto completo, y lo definen con una frase, con una idea, con una reflexión. No tienen que hacer un resumen, sino es una idea. Para eso es la idea, lo que vamos a hacer hoy día, identificar el tema central. Entonces, mire, aquí tenemos, del mismo que había mostrado delante, que es la poesía, tenemos un autor que se llama Gustavo Adolfo Bécquer, que él hizo un libro que se llamaba Las 100 rimas de amor, y una canción, 100 rimas de amor, y esta es la rima 10. Él pertenece a una época literaria que es de la época contemporánea, que se llama romanticismo. Yo creo que todos ustedes
saben o tienden a decir que romanticismo significa una relación amorosa, un romance, que dos personas se quieren, se besan, se hacen cariño. Para ustedes eso podría ser el romance, pero el romanticismo es un movimiento cultural que abarca todas las artes, que abarca toda la vida del hombre de un periodo de la historia. Este movimiento, el romanticismo, surgió en Europa entre la segunda mitad del siglo XIX, es decir, como en el 1850 y tanto. Por ejemplo, en plena Revolución Francesa existía el romanticismo, porque el romanticismo, además de lo que ustedes reconocen como el amorío, la relación entre dos personas, también tiene los elementos de la libertad, de la irreverencia, de la libertad en todo. Un autor de la misma época de Gustavo Adolfo Bécquer decía libertad, ¿no es cierto? Libertad en el escribir, libertad en la política, libertad en la cultura, libertad en las artes, libertad en todo. Por eso en esta época se rompieron con los cánones que ya venían establecidos anteriormente. Por ejemplo, en la política se cayó la monarquía, lo que venía ya de muchos años, la monarquía de la revolución francesa, el absolutismo, los reyes Luis XVI, el rey Sol y todos ellos, esa institución como tal se derrumbó porque el hombre sintió que venían estos afanes que se sentía libre, comprometido con nuevas causas. Y es por eso que suceden no solo en Europa, que es la Revolución Francesa. Recuerden que también toda esa revolución produjo que todos los países de acá de América Latina también se independizaran y ya no fueran colonias de la España, ¿no es cierto?, milenaria, sino que cada uno hiciera un gobierno propio. Fue un proceso, obviamente, no fue una cosa de un día para otro, pero todo ese ambiente, esa sensación vital de lo que el hombre, de lo que se palpaba, lo que se olía en la sociedad, era esta idea de la libertad. Al hombre de esta época también le gustaba mucho el estar solo, el estar alejado del mundo, se iba a las ruinas, se iba a lugares de la naturaleza o a lugares destruidos, en donde ahí podía pensar y podía llorar, ¿no es cierto?, en soledad. El hombre, esa es la sensibilidad vital, tiene esa sensación de la melancolía, como la tristeza, la nostalgia, por que el mundo, una, un tema que le pasó con muchos autores de esta época, es que varios de ellos era tanta la melancolía que sentían y que no se sentían bien en el lugar que le había tocado vivir, que terminaron suicidándose muy jóvenes, en 30 años, 35 años, y el mismo Gustavo Adolfo Bécquer. Se suicidan porque el mundo que tienen no les gusta y no complete, porque para ellos no debería haber ninguna traba, no debería haber ninguna regla, sino que el hombre debería haber regla, pero en otro sentido, donde el hombre fuera libre. Por ejemplo, la iglesia, aquí el romanticismo se aleja, tiene mucho tema religioso también, pero se aleja de lo que es la iglesia, de creer, porque la iglesia te norma, te cuadra, te pone muchas limitaciones. En cambio, el ser libre es otro tipo. Por ejemplo, a Manuel Rodríguez, no sé si ustedes lo conocen, como personaje histórico que estuvo, bueno, hay parte de leyenda y parte de historia, es uno de los que ayudó a los hermanos Carrera para que nosotros tuviéramos la libertad finalmente aquí en Chile. A él se le da como un hombre romántico, porque él quería liberar, era intrépido, no le importaba, era valiente, no le importaba enfrentarse al peligro.
personajes como aquellos son románticos. Las personas que siempre siguen un objetivo y quieren ser contra todo, y no se instalan en un cuadrado como en un cuadrado de las reglas, se les dice a ellas que son románticas, las que quieren ser libres. Pero ahí mismo, como son los que se iban estos hombres, que se iban a las, ¿no es cierto?, a la ruina, a estar solo, oscuridad. Por ejemplo, ustedes conocen a los góticos. ¿Cómo se maquillan los góticos? ¿Saben algo de la cultura gótica? Hay jóvenes que son como de los góticos, que es parecido a los emos. ¿Cómo se maquillan ellos, chiquillos? ¿Han conocido algún emo? Están como un poquito dormidos. Bueno, los emo vienen mucho de esta cultura gótica, donde ellos se peinan, ¿no es cierto?, casi siempre en forma de pelo liso, tapándose un ojo, con delineadores muy oscuros, labios oscuros, siempre dando una sensación de palidez, pero con los rasgos de la boca y de los ojos muy oscuros, muy oscuros. Entonces, ellos cuando uno los ve, no ve alegría, pues no se imagina alegría de inmediato, sino que todo lo contrario. Ya, entonces, chiquillos, leamos esta rima 10. Ahora la respuesta me la tienen que decir ustedes. Yo no puedo decir la respuesta, sino que ustedes me la dicen. La rima 10. Gustavo Adolfo Bécquer. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborazada. Oigo flotando en olas de armonía, rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa. Es el amor que pasa. Aquí, a ver, empecemos con la estructura, chiquillo. ¿Cuántos versos hay acá? ¿Cuántos versos tenemos? ¿Cuántos versos tenemos en esta rima 10? ¿Qué dijimos que eran los versos? ¿Qué son los versos? ¿Cuántos versos hay? Olga, ¿sabes cuántos versos hay? Chat, alguien me lo dijo. Espérense, dejen mirar quién me lo puso. 8. Muy bien, Sebastián. 8 versos. ¿Y estrofas? ¿Cuántas estrofas hay? ¿Alguien me dijo también? El mismo Sebastián, 1. Muy bien, Sebastián. Reconoce al menos bien la estructura externa del verso. Una estrofa que tiene 8 versos y es un conjunto. Solamente esa es la rima 10. Escribió muchas rimas. Las palabras de vocabulario derredor y otra alborazada significa alegre. Fíjense acá, chiquillos, qué elementos... A ver, ¿quién me podría decir cuál es el tema? ¿De qué habla este poema? ¿Cuál sería el principal tema? ¿Cuál dirían que es el tema que toca? Antes de la idea principal. ¿Cuál es el tema principal que toca acá? Mira, lo voy a leer de nuevo. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborazada. Oigo flotando en olas de armonía, rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa. ¿Cuál es el tema? A ver, ¿alguien me escribió? 8 estrofas, ya me lo puso eso. Una estrofa, 8 versos. 8 versos, Tommy, y una estrofa.
Pero ¿cuál es el tema? ¿De qué habla? ¿De qué habla este poema? ¿De qué habla? Si se lo pregunto de otra manera. ¿De qué habla? De algo que se habla casi siempre en los poemas y en las canciones. ¿De qué habla? ¿Cuál es el tema? No estoy preguntando la idea principal, pero del tema. ¿De qué se habla en este poema? Digan, es un sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento? Vamos, chiquillos, ¿de qué habla? No importa, no hay respuesta incorrecta, jóvenes. Díganme, ¿de qué habla? Si yo le estoy hablando de sentimiento, ¿cuál es el sentimiento que nombran aquí? Abraham, ¿se te ocurre? ¿Lo ves ahí? Catalina, ¿quién escribió? A ver. Una estrofa en conjunto y cada sílaba y sinónimo y cada palabra, oraciones me equivoco. Ah, ya, Tommy, no hay problema. No hay problema. A ver, alguien escríbame. Si no quiere decírmelo, dígame. ¿Cuál es el sentimiento que está aquí? ¿De qué habla? ¿Cuál es el tema? Es que de esto le van a preguntar en esa prueba, chiquillos, y tienen que ponerlo, ¿ya? Dice, los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborazada. Oigo flotando en olas de armonía, rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? ¿Es el amor que pasa? ¿Cuál es el tema? ¿De qué habla esta rima 10? ¿De qué habla, chiquillos? A ver, vamos con la otra. Dice aquí, miren, porque no sé si me van a poder hacer la pregunta. Ya, Alborazada tiene versos, hay versos. ¿Cuántos versos aquí pues vamos a poner? Son versos, son, me lo dijeron, 8 y estrofas 1. Ahí lo completan ustedes también en la guía. La guía está descargada para que la busquen ahí. A ver si contestamos la primera pregunta. ¿Cuál es la idea principal del poema? Lo que provoca el amor, letra A, o letra B, lo que provoca la naturaleza, letra C, los cambios de la naturaleza, o letra D, los cambios del hablante lírico. ¿Qué será? ¿Cuál es la alternativa, chiquillo? Por eso le estaba preguntando cuál es el tema, para que nos ayudáramos. ¿Cuál será el tema? Lo que provoca el amor, lo que provoca la naturaleza, los cambios de la naturaleza o los cambios del hablante lírico. ¿Cuál es la alternativa? Pongan ahí, a ver, veamos, a ver si la chuntamos. A ver si la acertamos, mejor dicho. Vamos, si pueden, pues. Vamos, vamos. ¿Cuál es la alternativa? Pónganme ahí. Vamos, juéguensela por una. Yo le diría, juéguense por una y puede ganar $1.000.000. Juéguense por una alternativa. Vamos, ¿cuál es la alternativa? Ya, pues pónganme en el o díganme. Está la Maite, no veo a la Mata. Sebastián, la B, ya, veamos la B. Espérate, vamos a compartir al menos Sebastián, parece que tuviera al puro Sebastián y al Tommy. No tengo más, pero está la Gabriela, está el Brat, está el Sebastián, la Valentina, chiquillos. Están todos ustedes, pues ya. La B me dice, lo que provoca la naturaleza. Mira, bien, vamos a revisar si la vamos a poner aquí. Vamos a ver si es esa. ¿Ya? Vamos a ver si es esa. Dice, comparte con tu compañera de modo oral cuál fue tu respuesta a la anterior. Ya, a lo mejor alguien dice otra. ¿Alguien puede decir otra? A ver, veamos para que tengamos dos opciones. ¿Quién me puede decir otra alternativa? ¿Cuál podría ser? Para que tengamos dos. Y ahí haciendo la guía,
vamos a sacar la correcta, haciendo los pasos, la estrategia. ¿Quién me puede decir otra alternativa? Si son 4 nomás, chiquillas, ¿cuál les tinca más? ¿Los cambios de la naturaleza, los cambios del hablante lírico o lo que provoca el amor? Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. Porque mira, el Seba me dijo, porque dijo aire. Mira, ahí vamos a ir anotando, aire. Dijo, por eso le tincó que era, dijo, el cielo. Dijo tierra. Todo eso vio, yo creo, Sebastián, hice olas, que eran elementos de la naturaleza, alas, incluso podríamos poner los párpados, ¿no es cierto? Por los párpados porque es algo natural, algo de una persona. Mis párpados se cierran, incluso podríamos poner los párpados. Todas esas palabras indican naturaleza. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que en la naturaleza aquí lo que, ¿cómo es la palabra? Lo que provoca la naturaleza, o será lo que provoca el amor, o los cambios de la naturaleza, o los cambios del hablante lírico? ¿Qué creen ustedes? Den una alternativa más, pues chiquillos. Vamos con una alternativa más. Ya, pues, a ver. Evelyn, dame una alternativa más. A ver, alguien me puso aquí una. La Catalina, ya, muy bien Catalina. Veamos. Muchas gracias Catalina. Ya, pues chiquillos, si ustedes están estudiando, somos todos. No me gusta retarlo, ¿ya? No me gusta llamar la atención, pero esto es para que a ustedes les vaya bien, ¿ya? No es para mí, porque yo me sé la guía, po, y a mí me van a pagar igual, chiquillos, y todo eso, ¿ya? Esto es yo quiero tratar de que ustedes se entusiasmen por el aprendizaje, por aprender, que lo vean como un desafío, ¿ya? Veamos la A o la B. Lo vean como una E y todos saben, todos. Aquí nadie me puede decir que alguien no puede contestarme una pregunta alternativa. No, chiquillo, eso no pasa. Eso no pasa, porque si no, no irían en este colegio. ¿Ya? Todos han llegado aquí a primero medio por algo, porque tuvieron 8 años antes. Entonces, miren, te invitamos a conocer una estrategia para identificar el tema y la idea principal de un poema, lo que estamos hablando, prestando atención al título y a la palabra clave del texto. Para determinar el tema, luego rastrear párrafo a párrafo, aquí no hay párrafo, estrofa a estrofa, la información relevante que se comunica sobre este. Finalmente, debes sintetizar esa información en una frase que exprese la idea esencial del texto global. Para lograrlo, lee con atención cada paso y realiza las actividades que te proponemos. Mira, como siempre lo hemos dicho, hay que saber lo que se nos pregunta. Siempre que leas una pregunta, subraya las palabras clave, como en el ejemplo que te presentamos. ¿Cuál? Que es un pronombre interrogativo que selecciona. Usted tiene que seleccionar una de las alternativas. Y la idea principal, lo que se dice sobre el tema, el tema, ¿cuál es el tema? Y lo que se dice sobre el tema. Lee el poema y expresa en el siguiente espacio. ¿Cuál es su objeto lírico? ¿A quién le habla? ¿A quién le habla? A ver si alcanzamos en este mundo 38. ¿Alguien me lo puede poner ahí? Escribir. A ver, aquí alguien me lo puso. A ver. No, es la misma Cata. No, póngame ahí a quién el hablante lírico le habla. Hoy se acabó acá, pero vamos viendo, después regresamos nosotros al tiro. No tenemos recreo. A ver si... ¿A quién le habla, chiquillo? Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborazada. Oigo flotando en olas de armonía, rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor. ¿Qué pasa? Es el amor que pasa. Mire, aquí él habla, mira aquí.
Esto es importante, pone signos de interrogación y de exclamación en estas frases. Espérate, lo voy a poner con rojo. De exclamación para hablar a quién le habla. ¿A quién le habla? ¿Le hablará a los átomos del aire? ¿Le hablará al cielo? ¿Le hablará a la tierra? ¿Le hablará a las olas? ¿A quién le habla?